En esto pensad, reflexiones bíblicas cortas para crecer en la fe, una serie de el Ministerio Infantil Hispano Los Timoteos de Crossroads Community Baptist Church. Qué gozo que estés con nosotros y hoy vamos a estudiar acerca de la hospitalidad. Mateo 25, 35 al 36 nos dice: porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Por su parte, primera de Pedro 4:9 nos dice: sean hospitalarios los unos con los otros sin rechistar. Y la verdad es que cuando pensamos acerca de ser hospitalarios, de una vez quizá podemos pensar en un hotel, en cómo nos hacen sentir al no estar en casa, en cómo nos acogen de la manera más elegante posible y apelando a que todas nuestras necesidades sean satisfechas en una pasadía, en nuestra estadía y en un pasadía en un hotel, ¿verdad? La historia de esta industria de los hoteles es muy antigua. De hecho, se remonta a los años 1000 a 500 antes de Cristo, cuando los comerciantes viajaban por lugares divagando para intercambiar sus mercancías a cambio de hospedaje. Allí es cuando en el camino, mientras las personas iban viajando en los caminos, se alojaban a las personas, a los viajeros y a sus caballos a cambio de dinero. Y este es el concepto en el que nosotros pensamos al hablar de la hospitalidad. Es de hecho una de las clases que las personas que se mueven en el contexto de la industria hotelera tienen que ver y tienen que estudiar. Uno de los hoteles más, si no el más costoso, es el Burj Al Arab, que es considerado el único hotel 7 estrellas en el mundo, que los expertos catalogan como el más costoso y cuesta aproximadamente de $1,200 por noche a $6,000 por noche. Cuenta con 99 habitaciones y 2 pisos. Y cualquiera de estos alojamientos es supremamente caro, pero a veces pensamos que el ser hospitalario requiere un montonón de cosas y que requiere una aceptación de que es algo moderno y de que tenemos que innovar, pero realmente la hospitalidad es una práctica cristiana que se remonta al libro de Génesis y va mucho antes de lo que nosotros conocemos hoy como la hospitalidad moderna. En la cultura occidental contemporánea ya ahora nosotros utilizamos esta hospitalidad para referirnos a la industria hotelera o para referirnos a invitar a una persona a una comida, a una fiesta, a un evento especial, invitarla a nuestra casa o invitarla a un evento especial. Pero la verdad es que la hospitalidad es la oferta de extender los privilegios de la comunidad a aquellos que no se la esperan, a aquellos que no tienen la capacidad de devolver de una u otra manera esta invitación porque son vulnerables. Es darle a una persona un desconocimiento total de su estatus como extraño, como extranjero. Y esto involucra muchas veces invitar a las personas quizá a comer a nuestras casas o a nuestra comunidad. Pero es más allá de eso, o sea, va más allá de eso también. Es una oferta para identificarnos con los de afuera y tratarlos como si fueran de adentro. Es el borrar la diferencia completamente y el entender en última medida que así es como Dios nos trata a nosotros. En los primeros relatos bíblicos, Dios escogió y acogió a Adán para que él estuviera allí en el jardín del Edén y le hizo parte de este lugar, de este espacio. Y en el Antiguo Testamento, un poco más adelante, Rahab acoge a los espías hebreos y les da esa hospitalidad. Elías recibe la hospitalidad de la viuda de Sarepta también. Y Eliseo es acogido por una mujer llamada la mujer Sunamita en Segunda de Reyes capítulo 4. Y también esto se amplía a un contexto más nacional, cuando Dios dice en Levítico 19 a su pueblo, al pueblo de Dios, que traten al extranjero como al nativo. Así que vemos que la hospitalidad va más allá de lo que nosotros conocemos hoy como un evento normal de invitar a alguien a un té, a un café, aunque también lo involucra. Va más allá, trasciende. De hecho, en el Nuevo Testamento Jesús practicó la hospitalidad y también la recibió. Y Lucas es
un libro que nos relata, por lo menos en el capítulo 9, el concepto de la hospitalidad desde un evento muy interesante, dado que al principio del capítulo Jesús envía a sus 12 discípulos sin provisiones y les dice: confíen en la hospitalidad de los demás, confíen de que Dios les proveerá a través de diferentes personas el servicio que ustedes requieren. Y es hermoso como Jesús pone intencionalmente el mensaje de la hospitalidad en personas que probablemente no tenían nada más que hacer sino depender de alguien más. Y cuando nosotros llevamos el evangelio a la práctica, nos damos cuenta de que como iglesia estamos llamados a servir, pero también como individuos estamos llamados a olvidarnos de nosotros mismos y colocar en las manos de otros lo que nosotros mismos también hemos recibido. Y Jesús le dice también a sus discípulos que den de comer a los forasteros, a los extranjeros, que traten a este tipo de personas como personas como si estuvieran adentro de su comunidad, porque no tiene sentido ser hospitalario para con quienes ya nos estamos rodeando, ¿verdad? Sino la hospitalidad se trata de un enfoque externo que va siempre hacia las personas con las que no necesariamente compartimos. Se trata de romper las necesidades que las otras personas puedan tener con nuestro servicio. Los discípulos quizás estaban tan atrapados en sus propias necesidades, en sus propios deseos y en su propia burbuja, que no vieron la obligación que tenían de extender los privilegios a quienes estaban fuera de su combo, fuera de su equipo de amigos, o como diríamos en inglés, de su crew, de su grupo de amigos, ¿verdad? Y Jesús quería que los discípulos trataran a estas 5,000 personas de las que tuvo compasión como si estuvieran dentro de su banda elegida. Qué hermoso el ejemplo que Jesucristo nos da. Y es por eso que el evangelio trasciende todo este tipo de esferas y nos permite entender que nosotros podemos ser y debemos ser hospitalarios con personas que puede que no nos tengan nada a cambio que dar, que estén en una posición de incapacidad de devolvernos algo, ¿verdad? Porque como lo vimos, los discípulos y tantas personas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento lo hicieron porque entendieron que lo que recibieron de Dios era lo que tenían que dar hacia las demás personas. Lo que recibieron y la hospitalidad que tuvieron de que Dios nos adoptara dentro de su familia es algo que nosotros también tenemos que hacer si tenemos una comprensión del evangelio, entendiendo que aun cuando éramos pecadores, Dios nos ofreció esa hospitalidad a través de su Hijo y nos invitó a su casa, no solo como invitados, sino la palabra de Dios dice que somos coherederos de esa hermosa casa que no se compara con ninguna casa terrenal. Somos coherederos con Cristo, y esa hospitalidad de Dios que Dios tuvo con nosotros nos hace pensar que tuvo la humildad suficiente, la humildad que más baja que nos podamos nosotros imaginar, más grande en realidad, para con nosotros, que nos entregó privilegios tan enormes y tan grandes y que ahora nosotros podemos aplicar y replicar con otros. Hoy podemos tener calidez con otras personas si entendemos lo que Dios hizo por nosotros. Y una de las maneras en que podemos ser hospitalarios es tener conversaciones con aquellas personas que muy pocas veces, si no nunca, tenemos. Quizá al final de la iglesia, quizá a lo largo de tu semana, en tu trabajo, en tu centro de estudios. Conversa con alguien con el que realmente casi no conversas y hazlo sentir como si fuera parte de tu familia, porque todos al fin y al cabo somos parte de la familia de Dios. Y si te encuentras en un contexto en el que estás con un inconverso, con alguien que no conoce de Dios, pues esta es una oportunidad aún mucho más excelente para mostrar tu amor que tienes hacia Dios y que Dios te ha dado con tus acciones. Pero también somos hospitalarios al extenderle una invitación a alguien. Y leía en un artículo que muchas veces nos encerramos tanto en nosotros que a lo largo de la semana, cuando estamos tan ocupados en nuestras rutinas, nos olvidamos de las demás personas. Si pudiéramos quizá decirle a alguien: oye, ven a almorzar un día, ven a mi casa, o te invito a un café, o te invito a un filete. Y
dentro de la medida de lo posible, porque sabemos que también puede que evaluemos que la vida es difícil, que la situación se está poniendo costosa, pero que nosotros podamos en la medida de lo posible salir de nuestra zona de confort es una invitación a la que nos está llamando el Señor, como decimos que en el video, que se llama un llamado a la hospitalidad, pero también somos hospitalarios al convidarle a alguien un bien o un recurso, cuando vemos que alguien está sufriendo, que está condolido porque no tiene una cosa en particular. Somos hospitalarios al acoger a esa persona a través de proporcionarle lo que le hace falta, incluso si esto es un recurso físico o incluso intangible, como por ejemplo el tiempo. Somos también hospitalarios cuando bendecimos a otros con nuestro tiempo, cuando les damos de nuestro tiempo, que en realidad no es nuestro, que todo es otorgado por Dios para compartir con ellos. También somos hospitalarios al hacer sentir a otros en casa, incluso cuando acabaron de llegar, incluso cuando son nuevos, incluso cuando están perdidos. Quizá tienes en tu escuela a alguien que está recién acabado de llegar a esta escuela, a esta comunidad, a esta ciudad, a esta iglesia, a este país, y puedas quizá invitarlo a ser parte, puedas invitarlo con una conversación, como decíamos ahorita, a hacerlo sentir en casa. Somos hospitalarios al abrir las puertas de nuestra casa y acoger a personas. Esto no involucra tener los mejores platillos o tener quizá los mejores recursos físicos para poder invitar a la persona. Incluso si es hecho en humildad, desde que el corazón esté en lo correcto, Dios toma esto como una ofrenda para Él. Somos hospitalarios al dar palabras de aliento. Cuando animamos a las demás personas, las acogemos como Jesús nos acogió y nos continúa acogiendo tantas veces. Somos hospitalarios al tratar al nuevo o al extranjero como parte de nuestra comunidad, invitarlo. Leía en un artículo que habían unas personas, de hecho voy a mostrar aquí una imagen, en una iglesia aquí en Estados Unidos, que simplemente divagaban en su camioneta, ¿verdad? Divagaban y una persona, cuando llegaron estas personas a la iglesia, les dijo, bueno, ¿y ustedes tocan algún tipo de instrumento? Y los fue como involucrando por el lado de la música. Y resultó que sí, que justamente el chico tocaba el instrumento que vemos en pantalla, el bajo, y la chica lo empezó a involucrar hasta que este chico junto con su esposa empiezan a ser miembros de la iglesia y a involucrarse en el equipo de alabanza, en el ministerio de alabanza, todo por ese acogimiento que les fue dado, ¿verdad? Pero también somos hospitalarios al interactuar con personas que no tienen necesariamente algo que darnos a cambio o cómo devolvernos el favor. Y esta yo creo que es de las cosas que más ejemplifica lo que es el Evangelio, porque Jesús lo hizo todo el tiempo, todos los años de su vida, en cada instante de su vida, Él hizo esto, darle a alguien que no tenía cómo darle a Él, darle palabras, darle milagros, darle tiempo, darle abrazo, aliento, acogimiento. En cada segundo de su vida, Jesús le dio a personas que no tenían cómo pagarle, cómo darle. ¿Cómo no nosotros vamos a hacerlo? Esto me parece una perla hermosa que he descubierto en la lectura de la palabra y en lo que el Señor nos permite aprender a ti y a mí juntos en estos videos y en este material. Que todo lo que Jesús hizo, lo hizo sin esperar nada a cambio, porque a quienes lo hizo no tenía como, o sea, esas personas no tenían cómo pagarle. Nosotros no teníamos cómo pagarle. No tenemos cómo pagarle. Y todo lo que Jesús continúa haciendo es de la misma manera, dándole a alguien que no tiene cómo darle nada a cambio. ¡Qué hermoso! Somos hospitalarios al desarrollar una reputación de actos de amor, que seamos reconocidos por cómo damos, no por cómo queremos recibir, sino por cómo damos la pieza de pizza más grande al otro, por cómo nos quitamos el pan de la boca por darle a otro, por cómo saciamos la sed de otro y no la nuestra. Somos hospitalarios al dar y al cuidar con nuestras manos, al forastero, al extranjero. Así es como podemos ser de bendición. Y aquí está una imagen que ejemplifica la historia que continuábamos viendo hace un poco, pero para cerrar
La hospitalidad, como dijo Miroslav en su libro Exclusión y Abrazo, es tratar a los de afuera como a los de adentro, justo como Dios nos trató a nosotros. Que Dios nos ayude a ser hospitalarios.